al servicio de Dios. Y centramos nuestro tema allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 42 al 47. Luego vimos, hermanos, que necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para evitar la apostasía. Y esto lo vimos en Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al versículo 14. Y luego vimos el mismo capítulo 6 de Hebreos, del versículo 1 al versículo 10. Vimos también, hermanos, que necesitamos crecer para poder experimentar la excelencia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso lo vimos en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 7 al versículo 15. Luego vimos, hermanos, que también necesitamos crecer para salvación. Y eso lo vimos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1, 2 y 3. Entonces, son los 7 temas que hemos visto. Ojalá que si los aprendemos los puros temas, hermanos, el título de los temas es una buena recepción, y ya nosotros desarrollaremos otra vez las clases. A mí me gustaría que usted tomara, si usted es varón, tome nota, hermano, porque usted puede tomar esa serie de lecciones para darla a donde usted le invite un día a predicar. O cuando usted vaya a visitar a unos hermanos y quiera que crezcan en el conocimiento, usted les da esta serie de lecciones. Entonces, es interesante, hermano, no solamente venimos a oír, estar ahí inmóviles, hermanos, inertes, dinámicos, hermanos, dinámicos. Y hoy vamos a ver, hermanos, que necesitamos crecer para ser un templo santo en el Señor. Y dice Efesios capítulo 2, versos 19 al 22 de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué palabra, qué realidad. Y tan solo las meditamos y las dimensionamos y fuéramos inspirados por eso que Dios nos dice por respecto a nosotros. Y lo primero que quiero yo que veamos, hermanos, lo primero que quiero que veamos es lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros leemos en el capítulo 2 de Efesios, desde el versículo 11 hasta el versículo 22, nos vamos a dar cuenta cómo Dios se refiere a la iglesia. Cómo Dios se refiere a la iglesia. No a este edificio, sino a cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio y que estamos edificando nuestra vida sobre la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y que somos edificados en el fundamento que echaron los apóstoles y profetas. Y este fundamento es Cristo. Y cuando nosotros leemos los 6 capítulos de la carta a los Efesios, hermanos, un hermano decía que Efesios es un poema de Cristo y de la iglesia. Y eso es amén. Porque la carta a los Efesios habla, hermanos, con respecto a lo que la iglesia significa y es para Dios y para Cristo. Y eso nos debe a nosotros, hermanos, dar el concepto de qué significa la iglesia para mí en virtud de lo que la iglesia significa para Dios y para Cristo. Y apreciar la iglesia, hermano, apreciar la iglesia en la medida en que nos damos cuenta cómo Dios y Cristo aprecian la iglesia. Y expresarnos de la iglesia, hermanos, en la medida en que Dios y Cristo se expresan de la iglesia. Y cuando nosotros leemos, hermanos, ahí en el capítulo 2 de Efesios, hermanos, y vemos el versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia. Entonces, Dios se refiere a la iglesia como un único pueblo, hermano. Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene tres pueblos, Dios no tiene varios pueblos, Dios tiene un pueblo. Y Dios sabe quién es su pueblo. Y Dios nos expresa quién es su pueblo. Y el pueblo de Dios tiene que saber quién es el pueblo de Dios. Y Dios, a través de la piedra principal del ángulo que es Cristo, hizo de dos pueblos uno solo. Dios no quería dos pueblos, hermano. Dios no quería una iglesia formada por judíos y una iglesia formada por gentiles. Dios juntó en Cristo, en un solo pueblo, a judíos y a gentiles. Por eso, hermanos, la multiplicidad de iglesias humanas que hay hoy atentan contra la unidad del Espíritu Santo y atentan contra el concepto que Dios tiene de su pueblo y Cristo tiene de su pueblo. Se refiere como un pueblo. Y ustedes, hermanos, que formamos parte de la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y Dios es el Dios del pueblo de Él. Pero cuando llegamos a Efesios capítulo 2, versículo 15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces Dios tiene un pueblo. Y Dios de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo una nueva creación. Esa creación que se le echó a perder, o que se echó a perder en Génesis, hermanos, capítulo 3, por causa del pecado, Dios, hermanos, hace una nueva creación en Cristo. Y esa es la iglesia. Somos un nuevo hombre. Luego, cuando llegamos, hermanos, al versículo 16, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahora, la iglesia no es solamente el único pueblo de Dios, ahora no solamente es esa nueva humanidad de Dios, y ahora en la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, también según en Efesios capítulo 1 y en el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo completa la iglesia. Cristo, hermanos, llena de su plenitud a la iglesia. Luego, cuando llegamos, hermanos, al versículo 18, dice: porque por medio de Él, la piedra angular, hermano, la piedra principal del ángulo, Jesucristo, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, yo subrayé un mismo espíritu, por un mismo espíritu. Y aquí el apóstol Pablo, déjenme explicarle algo, hermano. Aquí el apóstol Pablo utiliza una figura retórica, una figura de lenguaje, una figura de dicción llamada sinécdoque. Y una sinécdoque, hermanos, es una figura literaria que designa una cosa por el nombre de la otra, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes, o viceversa. Un género al de una especie, o al contrario, la especie por el género, o una cosa de lo material, del material que está formada, y de esa misma manera. Por ejemplo, cuando en el asunto de la compra y venta de ganado, hermano, se dice: compré 1000 cabezas, haciendo referencia, no compró las puras cabezas, ¿verdad? Pero eso es una sinécdoque que está refiriéndose a la parte por el todo. Es decir, cuando dice compré 1000 cabezas, está refiriendo a que compró 1000 vacas. Cuando el apóstol Pablo utiliza aquí que por un mismo espíritu recibimos todos entrada al Padre, está tomando el todo por la parte. Aquí hace referencia, cuando habla por un mismo espíritu, es por una misma revelación.
por una misma doctrina, por una misma enseñanza, tuvimos entrada al Padre a través de Cristo. Otra vez, hermano, por eso todas las denominaciones que hay en el mundo, hermano, son religiones humanas, son perversiones, hermano, porque ellos dicen que las 3.500 denominaciones que hay en el mundo y salen más, todas van a Dios. No es cierto, hermano. Todos son hijos de Dios. No es cierto. Si no han obedecido la misma revelación que el Espíritu Santo inspiró en su palabra con respecto, hermanos, a la salvación, entonces no son hijos de Dios. No son el pueblo de Dios, no son ese nuevo hombre, no son el cuerpo de Cristo y no han tenido acceso al Padre a través de un mismo Espíritu. No sé qué le pasó aquí a la así que los de arriba le movieron. Ahorita la ponemos para que ustedes lo vean. Entonces, hermano, tenemos que observar eso y sobredimensionarlo. ¿Qué significa para usted la iglesia, hermano? ¿Qué significa para mí la iglesia? El formar parte del pueblo de Dios, el ser esa nueva humanidad de Dios, el formar parte, ser miembro del cuerpo de Cristo y haber tenido esa bendición por la obediencia que el Espíritu Santo a través de su doctrina, a través de su revelación, nos dio acceso al Padre. Ahora, no olvide la expresión, al Padre. ¿Y qué significa que Dios sea nuestro Padre? Es que ¿qué significa que Dios sea nuestro Padre? Es que no solamente somos el pueblo de Él, no solamente somos la nueva humanidad de Él, no solamente somos el cuerpo de Cristo, no solamente hemos tenido acceso al Padre por un mismo Espíritu, sino que Dios es nuestro Padre y nosotros somos la familia de Dios, hermano. Vea el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de las familias de Dios. ¿Dice, hermano? No dice en plural. Dice de la familia de Dios. Entonces Dios tiene un pueblo. Dios ha creado una nueva humanidad. Cristo solamente tiene un cuerpo. Todos los que formamos parte de ese pueblo de Dios, esa nueva humanidad de Dios, todos los que somos miembros de ese cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, hemos tenido esa bendición, esa entrada al Padre por una misma revelación, por una misma doctrina, hermano. Y ahora venimos a ser miembros de la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre. Así se refiere Dios a la iglesia. Pero todavía sigue diciendo más. Miren, vea el versículo 21. En quien todo el edificio, somos el edificio de Dios, hermano. ¿Y en qué sentido somos el edificio de Dios, hermano? Este edificio es nuestro edificio. Este edificio es nuestra casa donde nos congregamos. Este edificio no es la iglesia, hermano. Pero la iglesia sí es el edificio de Dios. Por lo tanto, la idea que nos da de que la iglesia sea el edificio de Dios, la iglesia es el lugar donde Dios se congrega con su pueblo. Y ese lugar, la iglesia, es el lugar donde Dios se congrega, se reúne con su pueblo, en primera instancia, hermano, para recibir la adoración y la alabanza de su iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia. Miren lo que somos. Pero todavía no para, hermanos. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, la iglesia es ese templo santo, hermano. Y para tener una idea de lo que significa el templo santo de Dios, tenemos que ir a la figura del Antiguo Testamento, hermano. Al tabernáculo primero, después al santuario que levantó Salomón, al templo que levantó Salomón. ¿Y qué sucedía, hermano? ¿Qué sucedía en el templo? Acabamos de leer el Salmo 100. Entrar por sus puertas con alabanza, entrar por sus atrios con alegría. Es decir, en el templo estaba el sacerdocio, hermano.
Ahí oficiaba el sacerdocio y ahí el sacerdocio ofrecía sacrificios espirituales a Dios por la salvación, por el perdón, por la reconciliación y por una buena armonía entre Dios y el pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos el sacerdocio de Dios, que nos juntamos, hermanos, en ese templo santo, para ofrecerle a Dios los sacrificios que Él se merece y deleitarnos en sus atrios y entrar por sus puertas con alegría. Eso es lo que es la iglesia. Pero sigue diciendo el verso 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados, no hermanos, para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, hermanos, es la morada de Dios. Y cuando hablamos de una morada, es la residencia permanente de alguien, hermano. Nosotros no la pasamos haciendo casas todos los días para llegar cada día a diferente casa. Nosotros tenemos una morada. Dame la dirección de tu casa, William. ¿Cuál es la dirección de tu casa? Claudia 218. ¿Cuál? Claudia 218. Santa Claudia 218. Esa es tu morada. Porque si tú te quieres meter a Carrión 915, hermano, o 914, 915, 16, te van a sacar de ahí porque o te pueden invitar, pero para estar por un momento y de ahí te tienes que ir a tu morada. La iglesia, hermano, es la morada de Dios. Dios está permanentemente con nosotros. Y es una morada espiritual. Porque Dios es espíritu. De tal manera que esa morada debe ser una morada espiritual. Por eso necesitamos crecer en Cristo, para llegar a ser un templo santo. Ya es bueno, hermano. Ya es bueno que crezcamos, que maduremos en Cristo, que dejemos de ser niños frustrantes, indiferentes, caprichosos, berrinchudos. Es tiempo para que crezcamos para ser un templo santo en el cielo. Ahora, ese templo, ¿qué cimientos tiene? O sea, nosotros, usted y yo, ¿qué simiente, qué fundamento tenemos? ¿Sobre quién estamos edificados, hermanos? Y dice el apóstol Pablo en el verso 19 que leímos, hermano, ahí en el capítulo 2, dice, no, el 20, edificado. Ese templo está edificado, dice bien, hermano, en el fundamento. Ese templo santo del Señor está edificado y tiene un fundamento, tiene cimientos. Ahora mire, este cimiento no es de mortero, hermano, ni de varilla, ni de almendrón. El cimiento en el cual está edificado el templo santo de Dios es el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas. Y ese templo tiene una piedra principal. Y esa piedra principal, que es el fundamento que echaron los apóstoles y profetas, Señor Jesucristo. Nuestra vida, hermano, dice. Nuestro fundamento es Cristo. Y el fundamento de la iglesia es eterno. El fundamento de la iglesia es fiel. El fundamento de la iglesia es santo. Así debería de ser el edificio. Así deberíamos de ser nosotros, santos, buscando la eternidad permanente, invariables, inmutables. Así debería ser la iglesia, porque tiene
ese no me quita lejos, hermanos, pero en el tiempo de que está hablando el apóstol Pablo, las casas, las construcciones eran edificadas así, hermanos. En cada esquina de la casa se ponía una piedra principal sobre la cual se iba a levantar todo el edificio. Ahora nosotros lo conocemos como columnas, hermanos. Este edificio mide todas las columnas que tiene, hermano. Tiene cimiento. Bueno, ese cimiento, hermano, es Cristo. Y la iglesia somos las columnas de ese edificio. ¿Sí lo entendemos? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 y verso 16. Columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia es la que está establecida por Cristo y es tan fuerte y tan poderosa esa iglesia que sostiene la verdad de Dios y como baluarte guarda la palabra de Dios. Es el templo santo de Dios. Por eso, hermano, el apóstol Pablo cuando va allá en la primera carta a los Corintios, mire el cuidado que tenía Pablo, hermano, de poner el fundamento correcto para que la iglesia fuera edificada sobre ese fundamento correcto, para que la iglesia fuera columna, baluarte de la verdad y que fuera un templo santo en el Señor. Según los primeros Corintios capítulo 1 y verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz, aquí la palabra de la cruz, hermanos, es el Evangelio, es el mensaje de Cristo crucificado, sepultado y resucitado de la eternidad. ¿Otra vez? Así no es lo que hay. Porque el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, es locura. ¿Para quiénes es locura el mensaje de Cristo, hermano? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Luego dice el 1:23, mas para los llamados, así judíos y gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el mensaje de la cruz, hermanos, para los que se salvan, es poder de Dios. Para los que Dios llama, tanto de judíos como de gentiles, y Dios los llama a través del Evangelio, no a través de un sueño, no a través de una enfermedad, no a través de un testimonio, hermano. Dios nos llama a través del Evangelio. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a ustedes, de que Dios los haya escogido para salvación, a la cual os ha llamado mediante nuestro Evangelio. Dios llama a través del mensaje de la cruz, lo que es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que creemos el poder de Dios, hermano. Para los llamados también, por el Evangelio, tanto judíos como de gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, hermano. Por eso en el capítulo 2, en el verso 2 y en el verso 5, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué propósito? Para que vuestra fe no esté fundada, para que su fe no tenga un fundamento cualquiera, sino que vuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Luego en el capítulo 3, el apóstol dice en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento, el que ya fue puesto.
Es interesante, hermanos, que gente religiosos andan inventando fórmulas a través de sabiduría humana, a través de palabras impresionantes, a través de programas impresionantes, hermanos, andan tratando de poner otro fundamento. Cuando ya el fundamento fue puesto y fue puesto por Dios, Dios eligió que esa piedra se pusiera ahí, que es Cristo. Y nadie, hermanos, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner. O sea, mi vida cristiana no está fundamentada sobre un hombre, hermano. Yo no soy fiel porque mi esposa Lourdes es fiel. No, porque mis hijos sean fieles. Y usted no debe ser fiel porque los demás son fieles. Usted es fiel porque su fe está fundamentada en el poder de Dios, en Cristo mismo, el mismo fundamento. Y usted ha elegido ese fundamento. Usted ha decidido edificar su vida para llegar a ser parte de ese templo santo para el Señor en Cristo. No todos quieren a Cristo, hermano. No todos quieren edificar sobre Cristo. Muchos están queriendo construir, edificando su vida sobre ciertos predicadores, sobre falsos maestros, sobre falsos pastores. No, hermano, Pablo ni quería que la iglesia de Corinto ni nadie estableciera su fe en Pablo. Pablo dijo, imítenme en la medida que yo imito a Cristo. El día que yo deje de imitar a Cristo, no porque sea Pablo, dejen de imitarme. Porque tenemos que imitar a Cristo, porque Él es nuestro fundamento. Ahora, ¿qué era Pablo? Hasta este punto, hermano. Ahora vamos a ver nuestra responsabilidad, su responsabilidad nuestra, su responsabilidad. La responsabilidad tuya, William, la tuya, Mere, la tuya, Juan, la tuya, Alfonso, la tuya, Manuel, tu responsabilidad, su responsabilidad, hermana Reina, su responsabilidad, Karen, su responsabilidad, hermana Lupita, su responsabilidad de cada uno de nosotros, con respecto a ese fundamento y a quien puso el fundamento. Porque aquí tenemos que, ¿quién es el fundamento? Cristo. ¿Quién puso el fundamento en el caso de los Corintios? Pablo. Y por eso dice en el verso 9 del capítulo 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Fíjese, Pablo solamente era un colaborador, alguien que trabajaba mano a mano con el Señor, en el mismo propósito de Dios, era un ayudante de Dios. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, o sea, este es el resultado del trabajo de Dios y el trabajo que yo hago. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, lo que ustedes están haciendo es el resultado de Dios. No es mi resultado. Yo simplemente hago lo que tengo que hacer. Por eso en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Esa es mi responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios puso el fundamento, es Cristo. Pablo sabía que nadie podía poner otro fundamento que el que no fuera Cristo. Por eso, cuando él puso a Cristo y se los presentó a los corintios, dice, no lo hice con excelencia de palabras de humana sabiduría, sino me propuse no saber cosa alguna. No porque Pablo no supiera cosa alguna, hermanos. Pablo era más sabio que usted y que muchos, porque él fue educado a los pies de Gamaliel. Pablo tenía mucho que enseñar y Pablo tenía mucho de qué presumir a la iglesia, pero digo, cuando le presenté el fundamento, no quise hacerlo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios, para que su fe no esté fundada en el poder de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, Dios ya puso el fundamento, dijo Pablo. Yo como perito arquitecto, un perito, hermano, es un experto.
y además arquitecto. Pablo sabía lo que Dios tenía en su mente con respecto a la iglesia. Y Pablo vino a construir otro edificio, hermano, que no fuera el propósito de Dios para la iglesia. Y aquí voy a dar una mención para los que predicamos, hermano. Cuando usted presenta un sermón, ¿qué tiene en su mente? ¿Qué es julio? ¿Y es 27? Y le tocó a usted una predicación y la preparó para cumplir con su deber. Es que usted y yo, que predicamos, que presentamos la palabra, necesitamos asegurarnos de seguir el mismo criterio que siguió Pablo cuando él les presentó el fundamento a los creyentes. Debemos ser peritos, arquitectos. Es necesario que el obrero se haya bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. Y ahí dice por qué, porque usa bien la palabra de la verdad. Necesitamos estudiar, hermanos, para que la fe de nuestros hermanos en la colonia Alianza no esté fundamentada en la sabiduría humana, en el poder de Dios que es el Evangelio. Ahora, usted que oye, usted que está sentado en esta manera, usted tiene una responsabilidad. Mire cómo se edifica. Y yo aquí, hermanos, de veras yo me quiero desligar de que ustedes quieran que yo sea responsable del buen funcionamiento de la iglesia. Eso es para ustedes. Es problema mío, en lo personal, porque el fundamento ya está puesto. Y si somos edificados sobre el fundamento que es Cristo, de los apóstoles y profetas, usted debe ver cómo sobrevive en ese fundamento. Si usted quiere venir entre semana, venga. Y si no quiere venir, ese es su problema. Ese es su problema. Ya no vamos a insistir. Vengan, hermanito, y estarlo tratando como niños. No, si usted no quiere venir, más si se quiere ir de la iglesia, que Dios no le bendiga. Que Dios tenga misericordia de usted. Pero ya váyase, o vámonos, o quedémonos, hermanos, pero no estemos trabajando. Tenemos que crecer. Usted necesita saber cómo está sobreedificando. Y usted sabe cuáles son los materiales que está utilizando para edificar. Mire lo que dice. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjese bien, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Qué materiales tiene usted para edificar su vida espiritual sobre el fundamento que es Cristo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que yo tengo? Tiene oro, plata, o piedras preciosas. ¿Con qué estamos edificando? O a lo mejor estamos edificando con madera, heno. El heno es el zacate, la pastura para los animales. Hojarasca, hermano, es esas hojitas, granitas que están secas debajo de los árboles que usted puede juntar para encender la lumbre para asar la carne. Que sirven de candil. ¿Qué es el material? Ahora, fíjense, hermanos, que la obra que usted está edificando va a ser probada. Va a ser probada. Y va a ser probada por el fuego de la prueba. Y en el fuego de la prueba se verá si su vida fue edificada con oro, plata o piedras preciosas, o si mi vida fue edificada con madera, heno.
Cada uno. Déjenme decirles, hermanos, los que son, pues ya no hay muchos, hermanos. De hecho, yo no soy de la mera vieja guardia de la iglesia, de los primeros cristianos de esta, pero me dicen, pero estos pasajes, hermano, este pasaje de que mire cada uno cómo se sobreedifica, era parte del lenguaje de los miembros viejos de esta congregación. Por eso la iglesia también. Por eso estamos aquí, por ellos. Ahora, la generación que viene estará aquí con nosotros. Sus hijos estarán aquí, sus nietos estarán aquí por usted. ¿Cómo estamos edificando? Con oro, plata, piedras preciosas, madera, hojas, el fuego, la mano. Y si se quema, hermano, vamos a sufrir. Ahora, si se quema, hermano, Pablo está hablando porque Pablo vino poniendo el fundamento. Luego vinieron unos falsos maestros, hermano, a predicar otra vez en Corinto, a trabajar en lo que Pablo ya había trabajado, según ellos, a sobreedificar. Pero venían con falsas doctrinas. Y dice que si alguien se atreve a sobreedificar sobre ese fundamento, madera, heno y hojarasca, paso de pérdida. Y otro mensaje para los predicadores de esta congregación, hermano. ¿Qué material estamos usando para edificar esta congregación? Usted como predicador, yo como predicador. Porque si es por los metales preciosos, hermano, también nosotros vamos a tener ganancias. Y la ganancia es ver una iglesia florida, ver una iglesia espiritual, ver una iglesia progresista, ver una iglesia que llegue a ser un templo santo. Pero si yo estoy edificando con madera, con heno y hojarascas, es decir, temas superficiales, no teniendo cuidado de la iglesia, vamos a tener una congregación. ¿Cuánto amará esta congregación? ¿Han pensado en eso? ¿Estará esta congregación otros 40 años como los que tenemos aquí? Estamos pensando a 40 años. Que cuando yo me muera con la certeza de que esta congregación es fuerte y es poderosa y que va a aguantar otros 40, 60, 100 años hasta la venida de Cristo. Pero es que estamos edificando con oro, plata o piedras preciosas. ¿Sí entendemos, varones? No solamente los que predican, usted como varón, usted es responsable de la congregación. Usted tiene responsabilidad, usted le va a dar cuenta a Dios, yo también. Usted, hermano varón, usted es responsable de su familia. Si tan solo cada varón que está aquí, hermano, pudiéramos hacernos responsables de nuestra propia familia, otra cosa sería. Pero necesitamos crecer para llegar a ser un templo santo en el Señor, que nuestros hijos crezcan en esa santidad, en ese respeto, y que sus vidas de nuestros hijos estén construidas con oro, con plata y piedras preciosas, sobre ese fundamento, el cual nadie puede poner otro, que es Cristo. Muy bien. Nosotros somos, dice Pablo, colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Dice Pablo cómo se consideraba. Solamente alguien que colaboraba con Dios. Pero mire Pablo la visión que tenía de la iglesia. El concepto que Pablo tenía en la iglesia. Y por eso él era un perito arquitecto. Él quería ser un perito arquitecto para construir bien ese edificio de Dios y para trabajar bien en esa labranza de Dios, la milpa de Dios.
La iglesia es la misma de Dios, que tiene que crecer como la plantita esa, hermanos, pequeñita, pero que tiene que florecer y dar fruto. Si no, no tiene sentido. Estamos diokis aquí, hermanos. Si no estamos dando fruto, recuerde el Señor Jesucristo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo cortará. Y lo recogen en montones y lo queman. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará, porque mi Padre quiere que lleve más fruto. Por eso está trabajando en la alabanza de Él. Es tiempo, iglesia, de que dejemos de ocuparnos en las cosas superfluas de esta vida. Las cosas inútiles que no tienen nada que ver con la vida eterna, hermano. Que nos consagremos a las cosas espirituales. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Otra vez, mi responsabilidad. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, para ir cerrando el tema. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Cuál es la invitación de Pedro con respecto a que el fundamento ahí está? Cristo, ahí está disponible. Ahí ya fue echado el fundamento, ya se comenzó el edificio con el fundamento. Ahora Pedro dice, para que el edificio vaya creciendo para hacer un templo al Señor, ¿qué es lo que Pedro requiere? ¿Qué es lo que Pedro aconseja en el capítulo 2 y en el verso 4? ¿Qué es lo que dice? Acerquémonos a Él. Acerquémonos al fundamento, hermano. Acerquémonos al fundamento. Porque es una piedra viva. Que sí, aunque es el fundamento que ya fue echado y que es un fundamento, que es una piedra viva, es desechada por muchos, hermanos. Desechada ciertamente para los hombres, pero no nos importa el concepto que los hombres tengan de este fundamento, hermanos, para no acercarnos a él, sino lo que nos motiva a acercarnos a este fundamento para edificar nuestra vida con oro, plata y piedras preciosas, hermanos, es el concepto que Dios tiene de este fundamento. Mas para Dios, escogida y preciosa. Ese es Cristo para Dios, escogido y precioso. Y a los que se acercan a Él, hermano, los que se acercan a Él, miren lo que Dios dice de los que se acercan a Cristo para edificar su vida con oro, plata y piedras. Es decir, para una vida digna de parte de Dios y una vida para usted excelente, es lo que Dios está diciendo. Es que la vida en Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado, hermano. Porque tiene promesas no solamente para esta vida, sino tiene promesas para la vida eterna. Miren lo que Dios dice cuando nos acercamos a Cristo, hermano. Piedra preciosa y escogida. Verso 6, verso 5. Ustedes también. Aquellos que se acercan, miren lo que Dios dice. Ustedes también, como piedra viva, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos temas no sacaríamos solamente de cada expresión de ese versículo? Primer tema, para Dios en Cristo somos piedras vivas. Como piedras vivas somos edificados como una casa espiritual. Somos la casa espiritual de Dios. Somos el sacerdocio santo de Dios. Y como somos eso, ahora estamos en condiciones de ofrecerle a Dios los sacrificios que Él acepta a través de Jesucristo. Hay sacrificios que Dios no acepta. Es el sacrificio del impío, porque para Dios aún la oración del impío es
abominación. Dios vomita al que vive impíamente y cree que acercándose a Dios en oración se va a solucionar todo. Si no tienes el deseo de cambiar, si no tienes el deseo de transformar tu vida, esa oración no sirve. Es vómito para Dios. A veces nosotros pensamos que podemos venir a adorar peleados con la esposa. Y el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, dice, hermano, que cuando usted y yo venimos peleados, y muchos que ponemos penitencia porque no me quiero reconciliar con mi esposa, con mi esposo, no vengo a las reuniones. Déjame decirle que lo que usted haga no llega del techo, para que vuestras oraciones no tengan esto. Arreglemos nuestros problemas con nuestra esposa. El hecho de que ya nos hemos habituado a vivir así, hermano, no significa que estemos bien. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Adán y Abiú, sacerdotes de Dios del Antiguo Testamento, tomaron su incensario, pusieron incienso en ella y le ofrecieron a Dios fuego. Pero cosa que Dios, y en ese momento fueron muertos. Y el Señor decía, hermano, tengamos cuidado, hermano, que Dios acepta lo que yo me imagino que Dios los tiene que aceptar. Yo me tengo que asegurar que cada acto de adoración Dios esté agradando de mí y lo esté recibiendo aceptablemente. Miren, vamos a Jeremías capítulo 7 y con esto concluimos la clase. Ya lo hemos manejado, hermanos, el viernes creo que comentamos algo de este pasaje. Jeremías capítulo 7. Dice, palabra de Jehová, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, no que usted vaya siguiendo la lectura, es palabra de Jehová, no es palabra de Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Qué quería Dios con esta palabra dada a Jeremías? Dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y clama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿Dónde está Jeremías predicando? ¿A dónde le envió Dios a predicar a Jeremías con un mensaje? A la puerta del templo. ¿Y para quién era ese mensaje dado en la puerta del templo? Para los que venían a adorar a Jehová. Piense un momento, hermano. Estaban en el lugar correcto. Venían con la intención correcta, venían a adorar a Dios. Y quizás, hermanos, estaban haciendo lo correcto, lo que Dios les había pedido. Pero eso, hermanos, Dios no lo estaba haciendo. Quizás usted y yo hayamos venido y estemos con la iglesia, que traigamos la intención correcta y que vamos a comer del pan y vamos a beber del jugo, vamos a ofrendar, estamos oyendo la palabra, vamos a orar y vamos a cantar con el Espíritu. Quizás estemos haciendo eso, pero quizás, hermanos, Dios no esté haciendo. Y vamos a ver los ejemplos de esto. ¿Por qué? Dice el verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la predicación de Jeremías a la puerta del templo a los que vienen a adorar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios? ¿Qué le está pidiendo Dios? Que sacrifique el animal. ¿Que vengan en el templo? No. ¿Que vengan a adorar? No. Porque había cosas más importantes que hacer. Mejorar sus vidas. Mejorar sus vidas. Mejorar su manera en que se están conduciendo. Eso es lo que era más
urgente que adorar. Mejora tus caminos, le dice Dios a Judá. Y le está diciendo a su pueblo, no le está diciendo a un pagano, le está diciendo a Judá. Ahora, ¿por qué Dios les pide eso? Dice el verso 4. No fiéis en palabra de mentira. ¿Cuál era la palabra de mentira en la que no deberían de confiar? Diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Dónde estaba, hermano, el concepto de ellos con respecto a Dios? Es que estamos en el templo de Dios. Estamos en el templo de Dios, en el templo de Dios. Y lo que estaban generando era que eran supersticiosos, hermanos. No eran religiosos, eran supersticiosos, porque pensaban que por el hecho de estar dentro del templo, eran librados, hermanos, de sus malas obras y de sus perversidades. ¿Usted cree que si estamos aquí, hermanos, no porque participamos de la cena, damos signos sin instrumentos, oramos a Dios en el nombre de Jesucristo, ofrendamos y no diezmamos, cree que ya podamos decir, iglesia de Cristo, iglesia de Cristo, iglesia de Cristo es esta? Porque la gracia de Dios se reveló enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo sobre Tito capítulo 2, verso 14. ¿Qué le está pidiendo? Mejora tus obras, mejora tus caminos. Luego dice, verso 5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si en verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, no oprimieres al huérfano, no oprimieres a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra en la que di a vuestros padres para siempre. He aquí que vosotros fiáis en palabra de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incendiando a Baal, andando tras dioses extraños que no conociste. Verso 10. Vendréis y os pondré delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Ahorita que sea la 1, nosotros somos santos de las 10 a la 1. Y adoramos. Ahora sí, al mundo. Hacer lo que querramos y esperar el otro domingo para venir a hacer exactamente lo mismo. Esos sacrificios no son aceptables delante de Dios. Es que Dios es Dios, hermano. Y Dios es amor, pero también Dios es un Dios que tiene con precisión lo que desea que su pueblo sea. Luego dice, hermano, verso 12, es cueva de ladrones delante de vosotros, o delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también que yo lo veo, dice Jehová. Fíjese, hermano, el templo al que se está haciendo referencia era considerado por Dios como una casa de oración. Ese era el concepto que Dios tenía. Esta es la casa donde mi pueblo se va a encontrar conmigo. Pero era muy diferente al concepto que el pueblo tenía con respecto a Dios. Para Dios era casa de oración, para el pueblo era cueva de ladrones, donde se venían a esconder a los ladrones, a callar su conciencia para seguir haciendo lo mismo. Luego dice, hermano, verso 16, tú, Jeremías, no ores por este pueblo. Fíjate, hermano, Dios le está pidiendo al profeta, no quiero que ores porque no te voy a escuchar. Porque no es cuestión de oración. A veces nosotros decimos, ore por este y ore por aquel. Es que a veces no es cuestión de oración, hermano. Es cuestión de que esa persona mejore
estamos medios alborotados. No es cuestión de oración, es que ustedes necesitan mejorar su oración. Oren por mí, hermanos, oren por mí, hermanos, para que yo consiga un trabajo. Pero es que no es cuestión de oración, es que usted se la ordenando cada trabajo porque a usted no le gusta llegar temprano, porque le gusta hacer lo que usted quiere. No es que usted nunca hace. Oren por mi familia para que mis hijos también vengan y mis nietos. No es cuestión de oración, es que usted tiene que predicar el profeta. Y no va a pasar nada. Por eso Dios le dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. Y Dios va a decir por qué no quiere que Jeremías ore, ni clame, ni ruegue por ese pueblo. Jeremías, hermanos, era un hombre que amaba tanto a Israel. Así son los hombres de Dios, hermanos, cuando aman al pueblo de Dios. Vengan, claman, se arrodillan, derraman lágrimas, hermanos. A veces hasta lo que es permitido para ese varón disfrutar, no lo disfruta porque está pensando en la iglesia. Y Dios le va a decir por qué. Verso que sigue, verso 17. No ves lo que esto hacen, Jeremías. Pues estoy pidiendo que no ores ni clames, ni ruegues por ellos porque no te voy a oír. No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. ¿Qué hacía este pueblo? Los hijos recogen la leña, los hijos involucrados. Los padres encienden el fuego, los padres involucrados. Las mujeres amasan la masa, las mamás involucradas para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ir a vivir. La familia en la idolatría. Mandaban a los chiquillos, ándale, porque tráete la leña. El varón, mujer, aquí te voy a prender la lumbre. Sí, mi amor, yo voy a hacer las tortas. Y los hijos, y tú y yo, amada esposa, vamos a sacrificar a los astros. A Dios no, a los astros, a los horóscopos, a la buena suerte. Hay que darles a los hijos lo que yo no tuve. Lo que usted no tiene, que es la vida eterna, es el Evangelio. Verso 19. Con esto concluyo. Dios hace una pregunta retórica y se la hace Jeremías, hermano. Me provocarán ellos a ira. Es decir, lo que están haciendo es para mi mal. Dice Dios. No estamos dañando a Dios, hermano. Dios va a reaccionar, porque no es lo que quiere, porque estamos en contra de su voluntad. Y Dios tiene algo que hacer. Pero no es que le estemos buscando mal a Dios. Dice, me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia conclusión. Hermano, hagamos un análisis de veras a la luz de las Escrituras. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo van nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros tiempos? ¿No será que estamos fallando en cuanto a la Verso 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre todo fruto de la tierra. Se encenderán y no se pararán. Está diciendo, por la manera en que ellos viven y por la manera en que ellos conciben que deberían ser los que ya se libraron para seguir viviendo como viven, lo único que les espera es la gracia en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos. Amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, yo les ruego para llegar a ser un templo santo.
relaciones personales, interpersonales santas. Que nuestra amistad sea una amistad santa donde podamos darnos ese